Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Hay un versículo, creo que es en el Salmo 54, dice: Jehová está conmigo entre los que me rodean, o en los que me rodean. Y es una bendición contar siempre con ustedes y saber que Dios está conmigo en cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera compartir con ustedes, pues puedo decir la experiencia que hemos tenido o que he tenido con la muerte de mis 3 hermanos. Y no es fácil compartirlo, y no tanto por lo emotivo, sino porque, como le decía ahorita a Carmen, no es sencillo poner en orden todo. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo número 6. Antes de continuar, nada más veo los rostros de todos y cada uno de ustedes, y estoy seguro de que todos hemos perdido un ser querido, ya sea padre, madre, hijo, hermano, hermana. Hemos perdido un ser querido, y esto nos deja siempre una experiencia con Dios. Esta experiencia con Dios se hace a veces más intensa, no solo cuando pierdes uno, sino cuando pierdes 2 o 3 o tal vez más. En Isaías capítulo 6, voy a leer el versículo 1 nada más, pero sé que muchos de ustedes han perdido un ser querido. Sin embargo, les quiero mencionar que la experiencia que tiene uno es diferente a la experiencia que tiene el otro. Hace muchos años, mi esposa habíamos nosotros perdido una hija, Ana Isabel, y el hermano Linden estaba platicando con Betty sobre eso, y Betty le dice: sí, hermano, ya sé lo que se siente. Y dice: no, usted no sabe. Usted sabe lo que es perder uno, pero no sabe lo que es perder 2. Usted no sabe lo que es perder 3. El hermano Linden había perdido 2 hijos. Entonces, no es lo mismo perder uno que perder 2. La experiencia con Dios es más grande, y precisamente no tan solo la experiencia, el dolor que uno siente es mayor, porque nuestro amor abarcaba a esas 2 o 3 personas. Isaías capítulo 6 es un versículo que tal vez el versículo 1 nada más, el que voy a leer, no nos diga mucho, pero creo que sí tiene que ver con una revelación de Dios, una experiencia de Dios cuando un ser querido muere. Es decir, cuando nosotros ponemos la mirada o nuestra atención en ese ser querido, Dios en ocasiones lo retira, y lo retira para que nuestra mirada sea puesta en Él. Eso dice aquí en el versículo 1, voy a leerlo, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Voy a hacer un poquito de historia. El rey Usías fue un muy buen rey en Israel. Él empezó a reinar desde los 16 años, y durante ese tiempo reinó conforme a la palabra de Dios, hasta que hizo algo indebido y Dios lo castigó con lepra. Con el paso del tiempo, este buen rey, en quien Isaías tenía puesta la mirada porque era un buen rey y porque dependían de su reinado, bueno, Usías muere y se quita en cierto sentido ya la expectativa o la esperanza que se tenía en Usías. Y ahora lo interesante es que dice: en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado en el trono. Es decir, el trono no estaba vacío. Se había muerto el rey, pero realmente reinaba Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra, dice en el libro de los Salmos. Aquí lo importante es que en medio de cualquier experiencia de muerte que hayamos tenido, el Señor sigue reinando. ¿Sí? Dios reina. Esto lo relaciono con Job, y Job, a pesar de la muerte de 10 de sus hijos, él dice que no atribuyó a Dios culpa o despropósito alguno. Él sigue reinando. Y otra cosa que puedo notar aquí es que hay una revelación de Dios en la muerte de un ser querido. En la muerte de alguien a quien amamos, a quien apreciamos o de quien dependemos, hay una revelación de Dios. Dios se está mostrando más hacia nosotros, o nosotros lo estamos conociendo más. ¿Sí me explico? Este versículo me dice que debido a la muerte del rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en el trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de muerte en nuestra familia, pero tal vez no hemos puesto atención, no nos hemos encerrado en nuestro aposento para platicar con Dios, pero lo único que sí sé es que nos hace que le busquemos más. Buscamos más a Dios cuando un ser querido muere, y buscamos más a Dios porque no tenemos otro consuelo. Ahorita mencioné, Jehová está conmigo en los que me rodean, en los que me ayudan, dice David. Entonces, cuando estamos en unas capillas velando a un ser querido, hay muchos de ustedes, o todos ustedes, pueden llegar con un "te acompaño en tu pesar, lo lamento mucho". Son palabras que ayudan. Antes decía no ayudan tanto, pero ahora digo ayudan, traen consuelo. Sé que Dios está conmigo en la vida de cada uno de ustedes, pero también llegan los momentos en los que uno está solo, ya no están las personas para darnos el abrazo, para consolarnos, o como me dice un hermano que me llama muy frecuentemente, me dice: nada más te llamo para saludarte, que sepas que aquí estoy. No me dice muchas más cosas, y ya después seguimos platicando de otras. Pero en los momentos a solas es donde uno tiene que confiar en las promesas de Dios. Es donde uno tiene que agarrarse de las promesas de Dios, porque también el duelo que uno pasa es un duelo que no se puede uno apartar de él. Está la familia, están los amigos, está la iglesia, y no tiene uno chance de llorar, no tiene uno chance de hacerse a un lado y platicar con Dios, y tal vez, pues aunque no haya respuesta, preguntar por qué. Mis hermanos, dice: ¿por qué, Juan? ¿Por qué 3 en un año? Y dije: no sé, no tengo idea. No tengo idea de cuál sea el propósito de Dios en esto. Sé para qué. Es para que le busquemos. Es para que cada uno de nosotros pueda tener un conocimiento mayor de Dios. ¿Recuerdan las palabras finales de Job cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en silicio y en ceniza. En pocas palabras, la experiencia de muerte que tuvo Job en su familia hizo posible que conociera más a Dios, que tuviera un conocimiento que no pueden tener aquellos a quienes no se les ha muerto un ser querido. Es como, por ejemplo, muchas hermanas aquí tal vez han sufrido abortos, y
Aquella mujer que no ha tenido abortos no puede entender, pero cuando una persona tiene un aborto, una mujer tiene un aborto, puede consolar a aquella que lo está teniendo. Es una experiencia que va a llevar consuelo a otras personas. Quise preguntarme por aquí las razones de la muerte, pero no de mis hermanos y de todo ser viviente. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 2, dice que la muerte es el fin de todos los hombres, es el final de la vida. Son palabras de Salomón, pero no es tan solo, o más bien dicho, no es el final de la vida. Muerte en la Biblia significa separación. Significa, en la muerte física, la separación del alma del cuerpo. El alma sigue viviendo, sigue consciente. El cuerpo se deposita en la tierra en espera de la resurrección. Pero la muerte es la separación. Muerte en la Biblia significa separación. Y esto lo menciono porque hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. La muerte física, lo hemos explicado en otras ocasiones, el alma sale del cuerpo, como en el caso de Raquel cuando dio a luz a Benjamín, dice, su alma se le salió, dice, pues murió. O sea, describe lo que es la muerte física. En el caso de la muerte espiritual, ustedes y yo podemos leer en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto me habla también de una muerte espiritual, personas que están vivas físicamente, pero que están separadas de Dios. Hay una separación de Dios, no tienen comunión con Él, o como dice en la carta a los Romanos, dice, no tienen a Dios en su noticia, no lo quieren tener en su vida, prefieren vivir sin relación con Dios. En los últimos tiempos así será, la mayor parte de las personas no querrán tener una relación con Dios, porque dice la Escritura que vamos, como en los días de Noé o como en los días de Lot, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían. Dice hasta que en un caso llegó el diluvio y se los llevó, o como en el caso de Lot, hasta que cayó fuego y azufre del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón o qué hay de malo en casarse, en darse en casamiento, en comprar, en vender? Casos que van a ocurrir en los últimos tiempos. La razón es que estas cosas están ocurriendo todavía en nuestro tiempo, pero la gente no toma en cuenta a Dios. No hay problema en casarse, no hay problema en darse en casamiento o dar a una hija en casamiento, a un hijo en casamiento. No hay problema en comprar, en vender. El problema está en que cuando tú haces eso y no tomas en cuenta a Dios, ahí estás pecando. Es un pecado que yo le llamé hace mucho tiempo un pecado de indiferencia. No me importa Dios, así que no lo involucro en mi vida. Así que esa es la muerte espiritual. Pero hay una muerte eterna, que también significa separación, pero es una separación eterna de Dios. La muerte espiritual, esa puede cambiar, porque tú puedes pasar de muerte a vida en el momento que pones tu fe en el Señor Jesucristo. Pero la muerte eterna, de esa ya no hay escapatoria, es una eterna separación de Dios en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso lo encuentran ustedes en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Pero esta es separación. Así que en la Biblia, tanto la muerte física, la muerte espiritual o la muerte eterna, el significado es separación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando un incrédulo muere? Cuando alguien que no conoce a Dios muere,
Hay dos palabras, una en el Antiguo y una en el Nuevo Testamento, que describen el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento es la palabra Seol y en el Nuevo Testamento es la palabra Hades. Es el lugar de los muertos. Y me puse a investigar un poquito en el libro, en el Antiguo Testamento y en el libro de Job. En Job 30:23 dice que la muerte es llamada la casa de los vivientes, es decir, la casa a donde todos los vivientes van a ir. En este caso, Salomón le llama la morada eterna en Eclesiastés 12:5, la morada eterna de los hombres. Era la manera en que en el Antiguo Testamento veían la muerte, y era un lugar, el Seol o el Hades, un lugar tanto para justos como para injustos. Pero había una separación entre el lugar de los justos, que es llamado el seno de Abraham, y el lugar de los injustos, que era el lugar de tormento, de castigo, a donde iba a dar todo aquel que no tomaba en cuenta a Dios en su vida. Esto fue en el Antiguo Testamento. Déjenme nada más describo un poco más ese lugar del Seol. Dice aquí, Job también lo llama tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, que inspira temor o tristeza como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job mismo también lo llama a la muerte el rey de los espantos. En pocas palabras, no queremos saber de la muerte. Cuando incluso platicábamos con la familia, entre mis hermanos, y he platicado con muchas otras personas, oye, ¿ya tienes tu servicio funeral? Vamos a hablar de otra cosa, no queremos hablar nada triste. Y evitas el tratar cosas que van a suceder. El que tengas un terreno funeral, que tengas un servicio o dos, te ayuda a descansar en estos momentos. En el caso de Álvaro, que murió el 24 de diciembre del año antepasado, y Pedro, que muere el 23, gracias a Dios, yo había comprado dos servicios, ya los tenía listos, así que esos servicios se usaron. Gracias a Dios se pudieron usar, gracias a Dios que como familia teníamos esa provisión, y creo que cada uno de nosotros debe tener esa provisión. Un terreno funeral y un servicio funeral. Pero una cosa más, cuando muere una persona, en el libro de Eclesiastés dice Salomón, mejor es el pesar que la risa, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque aquel que vive lo pondrá en su corazón. Lo menciono en cada ocasión que estoy en una capilla predicando y tengo ahí el ataúd. Estamos viéndolo todos, el ataúd donde está esa persona que murió, y todos decimos o podemos pensar, yo también algún día voy a estar ahí. ¿Sí? Y cuando uno se hace más viejo dice, está más cercano el día. Aun y cuando les voy a decir, no necesariamente, mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos. La edad no tiene que ver, y no tiene que ver porque, miren, por ejemplo, de mis hermanos, yo soy el mayor, y ya murió el último, ya murió el séptimo, el sexto y el cuarto. Entonces, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el tiempo de vida que Dios nos concede a cada uno de nosotros, y de eso voy a hablarles en un momentito más. Porque hay algunos versículos que nos lo expresan de una manera muy, muy clara. Cuando dice, el que vive lo pondrá en su corazón, es porque pensamos, algún día nosotros también vamos a morir, aun y cuando no sabemos el tiempo. Moisés dice, ojalá y fueran sabios que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Lo dice en Deuteronomio 32:29. En pocas palabras, cuando alguien muere y estamos en una capilla, dice, ojalá y fuéramos sabios y comprendiéramos la muerte, y que discerniéramos nuestro futuro. Me gusta cómo lo dice también en el Salmo 90:12, porque dice,
Moisés precisamente: enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas es la sabiduría de que algún día vamos a morir, la sabiduría de que tengo vida y tengo la oportunidad de conocer a Dios, la sabiduría de que tengo que echar fuera amarguras, rencores y todo aquello que estorba mi vida y que me estorba para disfrutar a las personas, y la sabiduría de amar. Tal vez si se van a llevar una palabra de este mensaje, la palabra es disfruten. Escúchenla bien y la voy a repetir: disfruten a sus seres queridos, ámenlos. A través del amor, el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. De esa manera, la gente va a ver a Cristo. La mejor manera de evangelizar es amándonos los unos a los otros. Pero también en la familia, amen a sus hermanos, amen a sus padres, amen a toda la familia, muéstrenle el amor más grande que tengan, porque puede ser que mañana ya no estén. Por eso la palabra clave es: disfruten lo que tienen y que es maravilloso, que hizo que se formara el carácter de ustedes y del mío, que hizo que nosotros aprendiéramos a amar. Y nos acostumbramos a nuestra familia. Estamos acostumbrados por toda la edad que hemos pasado en la familia en la que vivimos. Y nos hemos aprendido a querer, a amar. Por eso, también esto lo digo así entre paréntesis, Dios no dice: novios amen a sus novias. Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque ahí hay un lazo de unión. Y aun y cuando haya dificultades, aun y cuando haya muchos problemas, porque en el matrimonio los hay ya un pacto con Dios, un compromiso con Dios y con la pareja. Dios, que te voy a amar en cualquier situación, aun cuando vengan tiempos de adversidad. Esto es algo que yo aconsejo. Ahora, algo que describe también aquí la muerte es que Salomón dice: porque fuerte como la muerte es el amor. En pocas palabras, equipara la fuerza o el poder de la muerte con el amor. ¿Sí? Eso significa que si la muerte conquista, la muerte de hecho conquista toda cosa viviente y no puede ser resistida. Cuando una persona ama con el amor del Señor, no hay quien pueda resistir ese amor. Por eso también, relacionado con esto, yo pensé, cuando Lázaro murió, el Señor Jesús, en el versículo más corto de la Biblia, que es ¿cuál? Jesús lloró, pero saben el texto, la cita es 11:35 de Juan. Bueno, enseguida dice, en palabras de la gente que rodeaba ahí a Marta, a María, y que estaba presente cuando el Señor Jesucristo estaba llorando, dicen: mirad cuánto le amaba. En la medida que uno ama, es mayor el dolor que sientes por ese ser querido que parte. Esto se da mucho con el trato. En el matrimonio, la Escritura dice que los dos llegarán a ser una sola carne. Entonces, cuando una parte muere, se lleva una parte nuestra y nosotros nos quedamos con una parte de ella. ¿Sí? Ese amor une. Serán una sola carne. Ahora, aquí encontramos también a Habacuc, que dice: la muerte no se sacia.
Y hace una comparación entre el que anda buscando constantemente andar bebiendo, el que anda buscando tomar y tomar y tomar. Dice, así como el acostumbrado al vino no se sacia, dice, así también la muerte nunca se sacia. Todos los días hay una estadística que cada 3 segundos muere una persona en el mundo. Así que multiplíquenlo por 60 segundos y ahí tendrán lo de 1 minuto y ahí se van. Pero cada 3 segundos muere una persona en el mundo. Aproximadamente, creo que en un año mueren 95 millones de personas. Es una gran cantidad de personas las que mueren. La muerte no se sacia. Sin embargo, estoy hablando ahorita de la muerte, pero el estado de la muerte descrito en este caso tanto por Salomón como por Job es muy interesante. Y también para echar fuera, quiero mencionar esto, para quitar pensamientos que pueden venir de que es que vino mi hermano y se lo llevó. Por ejemplo, en la casa se dio eso. Pepe murió en octubre, Pedro muere en diciembre. Dice uno de mis hermanos, dice, es que vino Pepe y se lo llevó. No hay tal. Miren lo que dice en Eclesiastés 9 del 3 al 6. Abran su Biblia, por favor. Eclesiastés 9 del 3 al 6. Dice así: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto dice aquí el libro de Eclesiastés, y en Job capítulo 14, en el versículo 21, dice de la siguiente manera. Job 14, 21, escúchenlo. Es muy interesante porque habla de aquellos que mueren y dice: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. ¿Sí? En pocas palabras, uno muere y uno ya nada sabe de lo que pasa en este mundo. No tiene uno contacto. La muerte es un lugar que para los incrédulos es esa parte de tormento del Seol, pero para el creyente en el Antiguo Testamento era el seno de Abraham. Eso lo encuentran ustedes ahí en Lucas capítulo 16 del 19 en adelante, donde menciona que un hombre rico hacía banquete cada día con esplendidez, y este hombre muere y es llevado al Seol. Es llevado a un lugar de tormento donde estaba atormentado por una llama, y luego muere Lázaro, y en lugar de ir a ese lugar de tormento, sí va al Seol, pero es llevado al lugar que se conoce como el seno de Abraham, donde era precisamente consolado por Abraham. ¿Recuerdan ustedes o tienen una idea, si se han puesto a imaginar la Santa Cena en la cual Juan el apóstol estaba recostado sobre el pecho del Señor Jesús? Bueno, estaba recostado en su seno. Así también Abraham, o en este caso Lázaro, llega al seno de Abraham como si estuviera Abraham ahí consolándolo. Esto es más o menos una idea de lo que es el seno de Abraham. Esto es para
el Antiguo Testamento, lo que era el Seol en el Antiguo Testamento o el Hades en el Nuevo Testamento, pero para el creyente en Cristo Jesús. Bueno, antes déjenme hacer un comentario más. En el Seol estaba tanto el seno de Abraham como estaba también el lugar de tormento. Cuando el Señor Jesucristo muere, es crucificado, Él desciende hasta las profundidades del Seol, hasta el corazón de la tierra. Y si yo les pregunto, el corazón de una esfera, ¿cuál es? Es el mero centro, así de sencillo. Desciende hasta las profundidades de la tierra y ahí dice, lleva cautiva la cautividad. Recoge a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y los lleva directamente a la presencia de Dios. Solamente el Seol hoy en día queda para aquellos que mueren sin creer en Cristo. ¿Sí? El Seol en la actualidad es el lugar de tormento para todos aquellos que mueren sin haber puesto su confianza en Jesucristo. Pero ¿qué sucede con el creyente? Cuando un creyente muere, dice ausente del cuerpo, presente al Señor. Esto es lo que ocurre y quiero mencionar una cosa más aquí. Ninguno de nosotros tiene poder sobre la muerte para retener el espíritu y decir hasta aquí voy a llegar yo. Un hermano mío decía, yo quiero vivir 100 años. Murió a los 68. ¿Sí? ¿Por qué estamos vivos los que estamos vivos? Por pura misericordia de Dios. Y estamos vivos porque, así de sencillo, en Eclesiastés 8:8, si están todavía en Eclesiastés, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En pocas palabras, nadie tiene bajo su control el día de su muerte. El único que tiene el control sobre los días de nuestra vida en esta tierra es Dios. Tengo 2 versículos y no sé si alguno de ustedes trae una Biblia de las Américas. Bueno, ahorita te la voy a preguntar, me vas a buscar el Salmo 139:16. Pero antes de eso vayamos a Job capítulo 14, y esto también lo he acostumbrado a usar en los mensajes, en las capillas, pero no tan solo esto. Este versículo que les voy a dar aquí de Job capítulo 14 les debe o nos debe traer paz y quitar sentimientos de culpa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando muere mi papá muere en una clínica del pie diabético que estaba donde termina Ruiz Cortines y la calle Pedro Infante. Había por allá. Yo vivo allá mucho más lejos. En la madrugada me habla mi hermano Álvaro en aquel entonces y me voy a las 2 de la mañana para allá y ya le había dado un infarto a papá. Después le vuelve a dar otro infarto, traté de darle resucitación cardiopulmonar, lo hice, pero no reaccionó papá. Entonces, yo llegué a decir, si papá hubiera estado en la clínica 34, si papá hubiera estado en una mejor clínica, y no en esta clínica tan chafa, por decir. Perdonen, no la conozco ni sé cómo se haya mejorado. Pero vean lo que dice aquí en Job capítulo 14, en el versículo 5, dice, hablando del hombre, dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Qué me dice esto? Que la vida de cada uno de nosotros está limitada por Dios. No podemos pasar un día, ni una hora, ni un segundo. El día que Dios tiene marcado, ese es el día que vamos a morir. ¿Quién tiene entonces en sus manos nuestra vida? Dios. Ahora,
Ricky, léeme por favor. Fíjense, Salmo 139, 16, nuestra versión no nos hace tan claro, pero el Salmo 139, en el versículo 16, según la Biblia de las Américas, dice así, por favor. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Escucharon bien? En tu libro se escribieron cuando Dios vio mi embrión, cuando yo estaba naciendo, ¿sí? Cuando estaba siendo gestado, Dios le puso los días a mi vida. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todos los días que me habían de ser dados, aun cuando todavía no se vivía ninguno de ellos. Dios tiene en sus manos la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo me quita mis sentimientos de culpa? En que por más que yo hubiera hecho, ese era el día de mi papá. Por más que yo hubiera hecho, ese era el día de mis hermanos. El día que Dios los recogió. Les voy a contar una experiencia que tuvimos en una ocasión, mi esposa y yo. La llevé a la clínica 33 y ella estaba hospitalizada y la había llevado a no sé qué cosa en el 7º piso de la clínica 33. Estaba en urología. Entonces la estaban atendiendo y en ese momento llega una joven, una muchacha, llega con su papá para que le cambiaran la sonda al papá. ¿Qué ocurre? Que en ese momento al papá le da un infarto cuando le están poniendo la sonda y el señor se muere. ¿Cómo reaccionó la hija? Por doctores como usted se mueren las personas. ¿Sí? Yo quise hablar con ese médico y decirle lo que dice Job, o lo que dice este Salmo 139, 16. Ese hombre murió porque era el tiempo que Dios quería y que había destinado para él. El doctor no tenía la culpa. Se lo pedí más bien a la secretaria. Me dice, ¿para qué lo quiere? Le quiero decir que él no tiene la culpa. Dice, ahorita que se desocupe porque el doctor se había metido a sentirse o a lamerse las heridas porque también él se sintió culpable de no poder ayudar a ese hombre. Lo cierto es que Dios tiene en sus manos la vida de todos y cada uno de nosotros. También entendemos que cuando un creyente muere, eso está en el Antiguo Testamento, en Isaías 57, versículos 1 y 2, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que cuando un creyente muere, Dios lo está quitando de sufrir. Hay personas en este mundo, y sobre todo lo explica muy bien en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, dice, de los cuales este mundo no es digno. Llama a las personas que padecen, dice, de los cuales el mundo no era digno, y Dios los retira de la aflicción. Uno de los versículos que se me vino más a la mente fue las palabras del Señor Jesucristo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice después, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando quita entonces de la aflicción a uno de sus hijos? Lo libra no tan solo de seguir sufriendo, y escuchen bien esto, sino lo libra de las calamidades que pueden venir sobre la humanidad o sobre las personas. Porque a veces decimos, ya esta persona está siendo quitada, ya descansó. Sí, el dolor físico ya pasó, pero también lo está librando de otro dolor que pudieran venir en un futuro para los que quedamos vivos.
En la casa me dice mi hermana, oye, somos 7, yo no quiero ser la última. Dije, yo tampoco quiero ser el último. ¿Por qué? Pues porque sería sepultar a todos los hermanos. Hay algo que me consuela, y aquí voy a llegar a esto, porque estamos hablando únicamente de lo que es la muerte, pero la experiencia de vida que he tenido, y no piensen que es mucha, porque a pesar de que han sido 3 muertes, a veces el tanto movimiento no me deja estar a solas con Dios, y tanta distracción, para ser sincero, no me deja estar a solas con Dios, o no me puedo quedar a solas con Dios para platicar con Él. Pero hay ciertas frases que son mencionadas en la Biblia cuando una persona muere. Una de ellas está Génesis 25:8. Y lo van a encontrar ustedes primero que yo, porque no, ya la llegué. Aquí estoy. Génesis capítulo 25, en el versículo 8, hablando de Abraham, dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. ¿Y qué dice después? Y fue unido a su pueblo. En pocas palabras, lo vamos a ver también ahorita, la persona, su cuerpo es sepultado, pero su alma, que se separó del cuerpo en la muerte física, es llevada a la presencia de Dios y a la presencia de sus seres queridos. ¿Sí? Y fue unido a su pueblo. Ahí mismo, en el capítulo 49, en Génesis, en el versículo 29 dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Aquí Jacob sabía que iba a morir, y dice: voy a ser reunido, ¿con quién? Con mi pueblo. Esas son 2 frases que expresan la muerte física. El creyente, cuando muere, va directamente a la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios están todos aquellos nuestros seres amados que han creído en Jesucristo, y los volveremos a ver. Sean hijos, cuanto más los niños pequeñitos están en la presencia de Dios, y ahí les vamos a volver a ver, porque de los niños es el reino de los cielos, así lo dice la Escritura. Ahorita otra cosa que también es conveniente mencionar es que cuando estemos en la presencia de Dios nos vamos a reconocer. Después del Señor Jesucristo, yo creo que una de las primeras cosas que a mí me gustaría hacer sería abrazar a mi hija, abrazar a mis padres, abrazar a mis hermanos, abrazar a todos aquellos que han partido antes que nosotros. Desgraciadamente la pandemia nos ha impedido que nos abracemos como debiéramos abrazarnos. El abrazo suple tanta necesidad en el cuerpo, necesidad de cariño, de afecto, de empatía. Tendremos esa oportunidad en el cielo. Ahora, cuando un ser querido muere, ¿qué hace Dios con los que quedamos? Dios siempre hace provisión para los que quedamos vivos. En primer lugar, Él se ofrece como nuestro refugio y nuestro consuelo. Dice en el Salmo 90: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Dios es refugio eterno y siempre está con los brazos abiertos
para abrazarnos. Como dice, creo que es en Isaías 40, dice que Él pastoreará suavemente o tiernamente a las ovejas recién paridas. Dios trae ese consuelo, se ofrece como consuelo, y el dolor que permite en nosotros nos hace que lo busquemos para conocerlo de una manera diferente a la que hasta hoy lo hemos conocido. Por eso les decía, experimentar la muerte de un ser querido es una nueva revelación de Dios, es un mayor conocimiento de Dios que el que teníamos antes. En una de las ocasiones en las que me ha tocado predicar en las capillas, les digo que cuando Dios recoge un ser querido, lo hace para que a nosotros nos interese más el cielo. Estamos viviendo sin Dios. Bueno, Dios recoge a alguien a quien amamos, lo lleva a su presencia, y ahora a nosotros nos interesa volver a ver a ese ser querido, y nos mueve a buscar a Dios para llegar al cielo, porque el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O les voy a decir, como les mencioné al principio, cuando ustedes tienen dolor, cuando ustedes tienen tristeza, cuando están sufriendo, cuando tienen dudas, ¿qué hacen? ¿Se lamen las heridas o acuden a la Escritura? El apóstol Pedro dice allí en Juan 6:58, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy? ¿A quién acudo? No puedo acudir a ninguna otra persona. Tengo que acudir a Dios. Él mismo se ofrece como provisión para consuelo, y Él mismo está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera conocerlo más. Eso es lo que sucede en la provisión que hace Dios para los que hemos quedado vivos todavía. Ahorita les hablaba también de la inmortalidad del alma. El alma es inmortal. En el libro de Lucas, capítulo 20, en el versículo 38, dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y esto se los estaba diciendo a unos saduceos que no creían en la resurrección, y les dice, en ese tiempo ya había muerto Abraham, ya había muerto Isaac, ya había muerto Jacob también, y entonces les dice, Dios no es Dios de muertos a pesar de que ellos ya murieron, sino de vivos, pues para Dios todos viven. El alma de la persona cuando muere físicamente se separa, pero sigue consciente, sigue todavía consciente. El alma es inmortal. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Deja su habitación terrenal. Me ha tocado ver las habitaciones de mis 3 hermanos. Ahí vivían mis 3 hermanos. Me ha tocado ver su habitación, pero como dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 1, pero sabemos que si esta nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, un tabernáculo no hecho de manos, eterno en los cielos. En pocas palabras, mis hermanos, así lo espero, porque es otra cosa que tengo que decirles, solamente 2 de ellos han hecho una confesión en Jesucristo, pero, y esto es algo personal, una expectativa personal. A Pepe yo le dije, ponte a cuenta con Dios cuando le iban a poner los stents, porque tenía miedo de morir y me encargó cosas que yo hiciera en caso de que ocurriera algo. Y entonces le dije, ponte a cuenta con Dios. ¿Te pusiste a cuenta? Dice, sí, Juan, anoche.
tengo mi esperanza en eso. ¿Sí? A Pedro se lo dije una semana antes de morir. El día 19 y Pedro muere el día 23. No, 23, sí, 23. Entonces, ¿lo hizo o no lo hizo? No lo sé. Pero ¿saben en qué confío? En la misericordia de Dios, porque lo conozco. Y Dios no echó a tierra, estoy seguro, todas las oraciones que hice por mi familia por más de 40 años. Sé que el camino es Cristo, pero confío en que el sufrimiento, poco o mucho que hayan tenido, los haya vuelto a buscar a Dios. Por eso les digo, confiemos en la misericordia de Dios. Y ya para terminar, porque ya me estoy pasando, la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de esperanza. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, hablando del Señor, dice que quitó la muerte y dio a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el Evangelio es un mensaje de esperanza para todo aquel que quiera salvar su alma, para todo aquel que quiera volver a ver a sus seres queridos, como lo dijo David cuando murió el hijo que había concebido con Betsabé. Dice, él no puede volver a mí, mas yo voy a él. Nosotros podemos ir, al creer en Jesucristo, podemos estar estamos seguros de que vamos a estar en la presencia de Dios. No puedo decir podemos, pero... Perdóname, hermano, por favor. Tú dices que sigue consciente, hermano. Sí. ¿De qué manera sigue consciente? La persona sigue consciente de tal manera que puede relacionarse con otras en ese lugar, ¿Allá? en el lugar donde esté. Aún en el Seol, los incrédulos hacen comentarios sobre las personas que llegan. Lo encuentras en Isaías capítulo 14. Sí, pero dice, cuando el hombre muere, perece con él su pensamiento. Perece el pensamiento de él aquí en la tierra. Ya no puede influir en lo que se hace aquí en la tierra. ¿Me explico? Las personas sí tienen relación todavía. No tan solo con Dios, adorando y alabando, sino también hay una relación entre ellos, como la tuvieron, por ejemplo, Moisés y Elías en la transfiguración con el Señor Jesucristo, que estaban platicando de su partida, de su éxodo, de que Él iba a morir en la cruz. Ahí está en Lucas capítulo 9. Pero yo les quiero decir algo: cuando una persona muere, su alma se desprende, va a la presencia de Dios. La persona no muere. Para nosotros, los que vivimos, los que creemos en Jesucristo, es un hasta luego. No es adiós. No es nunca más lo voy a volver a ver. Es un hasta pronto, hasta luego. ¿Sí? Como último punto, ya sabemos que la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, y precisamente porque resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos, y ese día la muerte será vencida. Sorbida es la muerte en victoria, como dice 1 Corintios 15. Pero, ¿qué recomendación les puedo hacer en esta experiencia hasta el día de hoy? Sé que el dolor nos va a abrumar. Sé que es un dolor muy amargo porque estás impotente para poder traer consuelo a tu vida o decir que te pellizquen para que realmente despiertes de ese sueño o pesadilla que estás viviendo. No quisieras pasar por ello. Y es un dolor por el que estás pasando, pero debes estar consciente de que Dios te está ayudando. Por eso la primera cosa que les puedo decir es: pongamos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en Jesucristo. Puestos los ojos en el autor
y consumador de la fe. En segundo lugar, ¿cómo voy a reaccionar ante la muerte de un ser querido? Dice la Escritura en 4 ocasiones, una en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, no voy a renegarme ni a tratar mal a las personas ni a comportarme como un impío porque mis hermanos fallecieron. Mas el justo por la fe vivirá. Seguiré confiando en Jesucristo, seguiré creyendo en Jesucristo y como Pedro diré, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la otra cosa que les quiero comentar es, aprovechemos toda la oportunidad que tengamos para disfrutar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo y a toda persona. Escuchémosles, estemos atentos a sus necesidades, amémoslos, amémoslos. Todos ellos, aquellas personas que nos rodean, han participado en la formación de nuestra vida, en la formación de nuestro carácter. Agradezcamos y amemos a las personas que nos rodean. Antes que llegue, como dice el día en Eclesiastés, los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vivir amando a mi familia, a mis hermanos en Cristo y a todos, hablándoles de Cristo con amor, como lo hizo el apóstol Juan. Ustedes van a ver en sus cartas, hijitos, amaos los unos a los otros. Hijitos, el amor es de Dios. Y era, amaos los unos a los otros. Hermanos, amémonos y pidámosle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Echemos fuera rencores, amarguras, odios y todas aquellas cosas que amargan nuestra vida, que nos son pesadas, y disfrutemos la vida en relación con Dios y la vida en comunión con la familia y con los hermanos en la fe y con toda persona, porque nada debe estorbar para ejercitar el amor hacia ellos. Es el amor de Cristo. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo y agradezco mucho, Señor, que me hayas ayudado a expresar esto. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser sabios, nos ayudes a comprender que la muerte vendrá y que podamos discernir nuestro futuro. Gracias, Señor Jesús, porque tú venciste la muerte. Gracias porque en tu bendito evangelio hay esperanza. Has quitado la muerte y has dado a luz la vida y la inmortalidad a través de tu bendito evangelio. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte, por tu resurrección, porque esto nos asegura que nosotros también resucitaremos. Y gracias porque tú has puesto en nuestro corazón la fe en ti. Con toda confianza, como dice el apóstol Pablo, podemos decir, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Gracias. Te pido por aquellos que todavía no te conocen, muévelos con tu Espíritu Santo a que te conozcan. Y aquellos, Señor, que tarde o temprano van a experimentar la muerte de un ser querido, te pido que puedas abrir sus ojos y que te busquen como refugio. Y que el conocimiento que puedan tener de ti sea cada día mayor y que ese conocimiento les traiga paz y consuelo. También te ruego, Padre, por la familia Elizondo Garza, tráenos consuelo, pero sobre todo salvación en aquellos que todavía no te conocen.
así en cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.